Bueno, vamos a dar comienzo a las segundas jornadas del nódulo materialista en Talavera de la Reina. Y antes de presentar a nuestro primer ponente, voy a hacer una pequeña introducción para ver qué es nódulo materialista. Leo tal y como está en la página web. Bien, la asociación nódulo materialista no persigue fines especulativos ni lucrativos y tiene como objeto principal fomentar las relaciones entre quienes estén interesados en el materialismo filosófico. Por ello, promoverá la realización, organización y desarrollo de cuantas actividades e iniciativas puedan contribuir al desarrollo, estudio y cultivo del saber y del conocimiento. Bien, esta asociación nódulo materialista nació en 1996. A partir de 1998 se constituye en Internet como nódulo.org y a partir de 2002 publica la revista digital El Catoblepas. También hace alusión aquí de que es una junta... ¿Sí? Es una junta directiva que está en constante renovación y de ello nos da muestras el que no queda nadie de la junta directiva de cuando se constituyó como asociación. En cuanto a las actividades que realiza, son variadas. Está el nódulo TV, donde se ofrecen las imágenes de todas las actividades, se cuelgan todos los vídeos. Es una asociación que también está en México. Desde allí, el representante del nódulo materialista, Ismael Carballo, pues hace varios programas de televisión como Plaza de Armas, hay un seminario de cultura mexicana y este 5 de noviembre, ayer empezó las primeras jornadas de materialismo filosófico en México. Han ido representantes del nódulo materialista como Gustavo Bueno Sánchez, Joaquín Roles e Iván Vélez. Aparte de esta revista digital que decimos de Catoblepas, en Madrid hay una colaboración con el Centro Riojano de Madrid, donde se hacen una serie de conferencias y de charlas desde 2005. También otro de los componentes del nódulo materialista, Iván Vélez, desarrolla desde 2005 ininterrumpidamente unas jornadas en Carrascosa de la Sierra, en Cuenca. Aquí en Talavera es el segundo año que se hace esto, gracias sobre todo al empeño de José Luis Pozo, aquí presente, que con Luis Carlos Martín y un servidor somos los que colaboramos para que esto se lleve a cabo. El año pasado tuvimos una videoconferencia de la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo, por el propio Gustavo Bueno Martínez, y una mesa redonda en la que intervinieron, aparte de José Luis Pozo, Atilana Guerrero y Víctor Martínez Patón. Este año, aparte de tenerla esta mañana, continuaremos con una mesa redonda donde también interviene el presidente de Nódulo Materialista, Pedro Insua, y Manuel Fraijó, que está alejado de lo que es el círculo de Nódulo Materialista, que este año hemos incorporado, como también un ponente como don Enrique Martínez de la Casa, que no forma parte de esta asociación. Ahora paso a presentar a Luis Carlos para que nos presente al ponente. Venga, hasta ahora. Buenas tardes. Bien, pues tengo el placer de presentar a nuestro primer ponente. Es don Enrique Martínez de la Casa Rodríguez, licenciado en Ciencias Sociales de Información y doctor en Periodismo por la Universidad Complutense. Es profesor asociado de la Universidad Carlos III, donde imparte la asignatura Estructura del Sistema Audiovisual. Profesor tutor del grado de Ciencia Política en el Centro Asociado de la UNED, en Talavera de la Reina, del que es director. Ha sido coordinador del Gabinete de Estudios de la cadena SER, ha trabajado en Radio Madrid, Radio El País, SER Guadalajara y Diario Lanza. Ha sido asesor del Consejo de Bienestar Social de la Junta de Comunidades y de los alcaldes de Alcázar de San Juan, Valdepeñas y Talavera de la Reina. Es autor de los libros Organización y funcionamiento de las emisoras municipales en Castilla-La Mancha, Estructura del Sistema Audiovisual de Castilla-La Mancha, 50 años de Radio Nacional en Talavera de la Reina y coautor del libro Sintonizando el Futuro, Radio y Producción Sonora en el siglo XXI. Actualmente está finalizando el máster en Política y Democracia de la UNED con un trabajo titulado La reforma de la plaza local en España. Le interesa el mundo de la comunicación y la participación ciudadana en la política local. No me quiero alargar.
En nombre de Noru Materialista, le agradecemos sinceramente la participación en estas segundas jornadas de filosofía. La conferencia que va a impartir se titula UNESCO y la diversidad cultural en el mundo de la comunicación. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, gracias a las personas que han querido acompañarnos en el salón de actos del Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina, y un saludo muy cordial a los estudiantes que están conectados en el chat de la plataforma de la UNED, que nos están siguiendo en directo, y también al Centro de Portugalete, con el que mantenemos ahora mismo una conexión en directo para la intervención del próximo ponente. Son los medios tecnológicos de la UNED que para muchos son desconocidos, pero que para nosotros son un orgullo y nos permiten poder formalizar iniciativas como esta. Es decir, estar aquí en este mismo momento organizando una conferencia y también estar presente en una plataforma donde podemos mantener una interrelación con nuestros estudiantes que se adhieren a la transmisión en directo de la conferencia. Bien, yo he elegido dentro del catálogo de posibilidades que había una jornada de filosofía para un periodista. Quizá no deja de ser un atrevimiento de participar en ellas, pero habida cuenta de que la orientación de las jornadas este año era la libertad de expresión y algo que es muy interesante y de mucha actualidad como es el multiculturalismo, pues he intentado, reflexionar sobre lo que está significando el mundo de la comunicación, la cultura y la aculturación, es decir, como poderosos instrumentos de comunicación están implantando culturas foráneas en países diferentes. Yo me refería el otro día en la presentación de estas jornadas a un hecho puntual que sucedía ese mismo día, como era que todos los jóvenes españoles salían a la calle a celebrar una fiesta como la de Halloween, que cuando yo era pequeño no existía en España. Esta fiesta solo es posible su celebración por una aculturación, por un choque de culturas, por una colonización cultural como es la que produce el sistema anglosajón de medios de comunicación y sobremanera el cine, y logra que costumbres que no forman parte de nuestro patrimonio cultural se vayan estableciendo entre nosotros. Esto que en la pantalla puede verse y es perfectamente reconocible, esto es una de las banderas más señeras del ímpetu cultural del mundo anglosajón. Esto, aparte de ser un cartel que anuncia que en Los Ángeles existe un lugar como Hollywood, que es la cuna de los sueños, que es el lugar donde se producen películas que casi todos nosotros vemos, es un poderoso ariete cultural que se extiende por todo el mundo con algunas premisas. Primero, es una máquina de hacer dinero; segundo, es una máquina de hacer cultura; y tercero, es una máquina de transmitir ideología. Ideología que, sin entrar en valoraciones, tiene unos condicionantes muy interesantes para las sociedades occidentales. Transmiten la idea de libertad, transmiten la idea de democracia representativa, se transmite la idea del liberalismo económico, se transmite la idea del sueño americano, la idea de que cada uno desde la individualidad es capaz de conquistar el mundo. Y esta transmisión se hace con carácter general en todo el universo. Tienen ellos una poderosa maquinaria, este mundo hollywoodiense tiene una poderosa maquinaria que es la Asociación de Productores Cinematográficos Norteamericanos. Aquí están agrupados los 6 grandes estudios de producción cinematográfica, que solo ellos ya conllevan más del 90% de la producción cinematográfica norteamericana y el 100% prácticamente del consumo español u occidental de producción cinematográfica. Es una página de una organización muy poderosa que con su dinero sostiene las campañas electorales presidenciales norteamericanas y es un lobby de presión muy importante, por 2 razones. Primero, porque es un gran creador de empleo en Estados Unidos; segundo, porque es un gran creador de riqueza en Estados Unidos, y es un lobby que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Este lobby logra encajar, y es un combate que lleva a cabo en todo el mundo, encajar en las embajadas norteamericanas delegados comerciales para que vigilen que la piratería no afecte a las producciones de la cinematografía estadounidense. Copan el mundo de la cinematografía, que es un mundo muy importante económicamente, pero también el de la producción audiovisual, que tiene que ver con
la producción de series y programas televisivos y también la producción de discos o videojuegos. No son muchos, son 6 grandes estudios, se llaman las Majors, y los veremos a continuación, quiénes son y a qué se dedican. La verdad es que mucha gente ignora que los Estados Unidos no es el mayor productor de películas del mundo. Los Estados Unidos vienen produciendo anualmente en torno a 600, 700 filmes, quiere decir 2, 3 películas al día. Y, sin embargo, los indios producen entre 800 y 900 películas, pero la palma se lo llevan los mayores productores de cine del mundo, que son los nigerianos. Cada vez que cuento esto, la gente se queda sorprendida. Hombre, ¿los nigerianos? Pues sí, los nigerianos son los máximos productores de cinematografía del mundo. Nigeria es un país gigantesco. Nigeria tiene en torno a 130 millones de habitantes. Y, por tanto, hay mucha gente que no ha visto nunca cine nigeriano. Ha visto cine norteamericano, ha visto cine indio, pero nunca ha visto cine nigeriano. Yo he traído aquí una pequeña muestra de unos segundos, porque podáis decir luego en la calle, oye, pero yo ya sé de qué va el cine en Nigeria. Esto es un documental muy importante, es un documental realizado por unos realizadores europeos en torno al mundo de la piratería, y uno de los casos más preclaros que hay en el mundo es este de Nigeria. Esto que vemos aquí es un productor nigeriano que habla de cómo en Nigeria es más caro una película copiada que una película original. Tardan tanto en llegar las películas originales a Nigeria que se copian inmediatamente, que se estrenan en Estados Unidos y se venden en el mercado nigeriano a un precio mayor al que cuando llegue la copia original se va a vender. Bien, este es un productor nigeriano que habla de las virtudes del cine nigeriano y nos ofrece unos segundos de su producción. Seguramente desde el patio de butacas, que habida cuenta de la luz que hay en pantalla, se perciba poco. Y tiene que ver con lo que nosotros vamos a desarrollar en esta conferencia, que es la convivencia de culturas. Y esta es una escena donde 2 representantes religiosos de una y otra religión estrechan las manos y se produce un choque eléctrico. Eso es lo que ustedes pueden contar. Vi al cine nigeriano, una representación de cine nigeriano y una escena de cine nigeriano. Nosotros, en el entretanto, vamos a hablar de qué significan esas 6 grandes compañías cinematográficas que copan el mercado mundial. Antes eran estudios de cine, hoy son conglomerados empresariales que están en manos de fondos de inversión y, por tanto, de empresas también, que en este caso concreto la Paramount es propiedad de Viacom, que es una gran multinacional de la comunicación, la Warner es propiedad del conglomerado Time Warner, Disney Channel es propiedad de Disney Channel, es uno de los pocos estudios norteamericanos que siguen en poder del capital del propio estudio. La Fox News es un gran conglomerado que viene de Australia, del magnate Murdoch, que compró todo el conglomerado Fox. Y Sony hizo una gran apuesta en la compra de Columbia también en el mercado norteamericano, derivado de una apuesta tecnológica. Sony puso en el mercado el sistema, si no recuerdo mal, el sistema Betacam, y tuvo que competir con el sistema VHS. Perdió el sistema Betacam, que era mejor que el VHS, por una sola razón: había más películas del sistema VHS que del sistema Betacam. Al ponerse Sony a montar su apuesta por el Blu-ray, no cometió el mismo error. Compró un estudio, compró un fondo de películas y lanzó el Blu-ray. Y esto le permite que el Blu-ray tenga cobertura de películas detrás. Y la General Electric es la propietaria de la Universal. Se dan cifras de 2011, si hacemos las cifras del 2012, si hacemos las cifras del 2013, estamos hablando de lo mismo, de grandes conglomerados que recaudan mucho dinero, y en España también. Y lo hacen, no sé si se ve bien, pero entre las películas que aquí se traen en la recaudación anual, la primera en esta serie, porque es del año pasado, del anterior quizá, era Torrente 4, y era la que más recaudaba. Pero yo no he traído aquí esta recaudación porque Torrente 4 fuera una de las pocas películas españolas que estaban en la cabeza del ranking. La he traído porque aquí, al final, en esta posición, hay una película que se llama Nomeo y Julieta.
Solo el título puede indicar la calidad de la película. Bueno, pues esta película, Romeo y Julieta, recauda 6 millones de euros en nuestro país. Es bastante evidente que solamente una gran introducción dentro del mercado cinematográfico permite que esto se produzca, que una película, un carácter comercial un poco, digamos, muy inferior, recaude tanto dinero como lo que cuesta producir 2 o 3 películas españolas, ¿no? Y es aquí en la taquilla española donde hace esta recaudación de 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas, no es en el extranjero, ¿no? Por tanto, ese conglomerado que veíamos que nace allí en Hollywood mantiene un afán de penetración en el mundo cultural que lo rodea. Y este ímpetu de intentar copar culturalmente mercados encuentra ciertas resistencias. Hay resistencias de tipo político muy fuertes. Aquí está prohibido ver películas del conglomerado hollywoodiense como de Occidente. Aquí hay un problema, inclusive puede conllevar la pena de muerte. Es Corea del Norte, un régimen cerrado para las producciones norteamericanas. Lo mismo pasa aquí por otras circunstancias, en Cuba. Estos regímenes no son muy partidarios del cine norteamericano. Se produce un gran choque aquí también por motivos religiosos. En Irán, el cine norteamericano en Irán no tiene penetración tampoco. Y sin embargo este cine, producido aquí en este país, pues tiene una grandísima repercusión en todo el mundo y en culturas muy diferentes a la original, puesto que todo este sistema del continente sudamericano, todo este sistema como el continente europeo, el continente africano, está muy alejado de los parámetros culturales de los norteamericanos. Y hay algunas resistencias de otro tipo, pueden ser arancelarias, por ejemplo aquí, los chinos le ponen pegas a la penetración cultural norteamericana, igual que hacen los rusos. Y todo lo demás es prácticamente países abiertos a esta posibilidad. Pero los europeos se encuentran también en esta posición de oposición al mercado norteamericano del cine y su penetración cultural. ¿Por qué lo hacen los europeos? Pues porque se produce un tremendo choque cultural entre dos culturas completamente diferentes, dos maneras de entender el mundo completamente diferentes, y también porque hay un componente muy importante en dos países de Europa con respecto a lo que pueda suceder con la hegemonía norteamericana. Y uno es Francia y otro es España, en la defensa sobre todo de su industria y sobre todo también de su idioma. La hegemonía del cine norteamericano está relatada aquí. No tiene más característica que es que son capaces de hacer un producto de entretenimiento, de un producto que es consumido con agrado, que es accesible económicamente y que busca transmitir una ideología que, ya lo hemos visto antes sobre el mapa, concita oposiciones. Bien, pues esta hegemonía del conglomerado mediático norteamericano en las industrias culturales tiene que ver con la capacidad financiera para llegar, tiene que ver con la calidad de sus mensajes para llegar y tiene que ver también, en cierta medida, con la escasa resistencia que muchas culturas tienen para hacer frente a este avasallamiento. Podemos entender que el conglomerado mediático español es potente, puede ofrecer una cierta resistencia, que no la ofrece, pero podría ofrecerles una sociedad organizada, es una sociedad rica, occidental, tiene unos parámetros de representación importantes, pero no hace falta bajarse al caso nigeriano, que también es una república federal que tiene grandes ingresos petroleros, pero podríamos coger cualquier país de África y entender que no tendrán ninguna capacidad de resistencia cultural a un avasallamiento del conglomerado audiovisual norteamericano. Se han estudiado estas producciones, que me he referido al cine, pero podría referirme también a lo que antes decía, a la música, incluso a los videojuegos, se han estudiado como industria cultural. A lo largo del siglo XX la cultura dejó de ser una artesanía. Podéis recordar a finales del siglo XIX cómo podría ofrecerse la cultura, excepto el libro, que podía reproducirse por miles,
no había una reproducción cultural, es decir, el teatro era el teatro, tenía un día fijo, en un sitio fijo, las compañías giraban, había cine, por tanto, los conciertos de música se organizaban, se ejecutaban, pero todo esto cambió a lo largo del siglo XX. A lo largo del siglo XX se conoce como la posibilidad de la reproductibilidad del producto cultural. Los discos, el cine, la televisión, todo esto que es fruto del siglo XX, es reproducible y es masificable. Por tanto, la cultura deja de ser un bien artesanal para convertirse en un bien reproducible y masificable. Se producen las industrias culturales, se produce la cultura de masas. Los miembros de la Escuela de Frankfurt, y aquí puedo enlazar un poco con cuestiones filosóficas, tangencialmente, son un grupo de filósofos centroeuropeos que tienen una producción dilatada en el tiempo en torno a qué significa la cultura de masas, cómo la cultura de masas hace entrar en crisis la cultura verdadera, cómo las clases bajas se alienan, cómo la masificación de la cultura va en contra de la calidad del producto cultural y, por tanto, esa cultura masificada ya no puede entenderse como cultura. Es una crítica bastante detallada y bastante estricta de la Escuela de Frankfurt a todo lo que tiene que ver con este consumo de masas al que nos vemos abocados. En esta masificación, en esta posibilidad de que el conglomerado audiovisual norteamericano logre cambiar culturas, toma parte y se forma en torno a dos, podríamos decir, dos escenarios completamente diferentes. Es decir, este choque cultural entre el mundo anglosajón y el mundo, en este caso europeo, que vamos a poner como referencia, se produce en el ámbito de la economía. Es decir, el tema de la masificación de la industria cultural y su reproductibilidad da lugar a que esta industria cultural, que era artesanal y de pocos medios, pasa a ser una cultura de masas que produce beneficios y produce una gran facturación y, por tanto, se puede producir una guerra económica en torno a ella. Y el otro escenario tiene que ver en Naciones Unidas, dentro del organismo autónomo de Naciones Unidas, que es la UNESCO. Es decir, la UNESCO es la organización para la cultura. Los países que se agrupan en la ONU, a través de la UNESCO, desarrollan algunas alternativas culturales. Dos de las más conocidas tienen que ver con esto. Una, el informe McBride sobre la libertad de expresión en el mundo, que hizo que abandonara la UNESCO Estados Unidos y dejara de contribuir a la organización. Y otra tiene que ver también con la protección del derecho de las culturas minoritarias en torno al mundo de la hegemonía anglosajona en el audiovisual. Veremos las dos vertientes, veremos lo que tiene que ver con este choque que puede ser, aquí se indica, está ahora mismo en discusión si este choque se está produciendo, pero yo puedo decir que sí, que se está produciendo, puesto que en los dos escenarios a los que me he referido hay dos posiciones encontradas, firmemente encontradas. Por un lado están los anglosajones, los norteamericanos sobre todo, aliados con los ingleses, defendiendo unas posturas, y por el resto está, con matizaciones, el resto del mundo. Y se da este choque de culturas y también se reflexiona por qué este modelo estadounidense del que estamos aquí hablando tiene tanto éxito, ¿no? Y se estudia por qué y cómo se puede reproducir en otros países, en diferentes también niveles. Hay países que lo reproducen completamente y hay países que lo reproducen mínimamente. Esto de la diversidad cultural, que parece que no ocupa ni preocupa, tiene ahora mismo una repercusión muy importante. Ahora mismo, en este mismo momento, se está negociando un tratado comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, donde el audiovisual forma parte muy importante. Puesto que no se ha podido llegar en la Organización Mundial del Comercio a un acuerdo general de aranceles para que el audiovisual norteamericano pueda entrar sin arancel en los países que lo vetan, pues Estados Unidos ha decidido llegar a un acuerdo solo con Europa en este aspecto y en este mismo momento se está negociando este tratado de comercio.
el combate de la hegemonía al que me refería puede darse en varios escenarios, ¿no? Entre la diversidad cultural y las industrias culturales, entre la diversidad cultural y la exclusión de los bienes y servicios culturales en la liberalización del comercio, hablaremos de la excepción cultural, también en la diversidad cultural que tiene que ver con el pluralismo y la diversidad cultural y los derechos humanos. Lo que ha permitido, decía anteriormente, la industria cultural es la reproducción masificada del producto cultural. El que más puede, más hace, y el que más hace puede colonizar, pero lo he señalado antes, el que más películas hace es Nigeria. No coloniza ningún mercado. Pero sí está claro que el mercado norteamericano coloniza al resto del mundo. Y estos flujos están completamente desequilibrados. Si no he traído cifras, pero si hacemos un análisis de qué es lo que le compramos a la industria cultural estadounidense en Europa y qué nos compra Estados Unidos en industria cultural a nosotros, hay una diferencia abismal. De 200 a 1 quizá. Nosotros compramos por valor de 200 en tanto que ellos compran por valor de 1. Por tanto, hay un gran desequilibrio en las industrias culturales que perjudica a la diversidad cultural. Nuestros muchachos saben más de Kansas City que los habitantes de Kansas City de Madrid. Y esto tiene que ver con la aculturación, y esto tiene que ver con la penetración de los sistemas y de los modelos. La liberalización del comercio mundial, que es un objetivo que intenta todos los países del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido motivo de varias rondas, como se conocen en la Organización Mundial del Comercio. La principal es la ronda de Uruguay, que fracasó. Y fracasó porque no se pudo llegar a un acuerdo sobre el mercado audiovisual. Es decir, todos los países estaban dispuestos a que los aranceles desapareciesen en el intercambio comercial con carácter mundial, pero fracasó porque la gente países se oponían a que esta liberalización de aranceles tuviera que ver con la industria cultural. Y hay ahora mismo, a la ronda de Uruguay sucedió la ronda de Doha, que también ha finalizado sin acuerdo, pero ya sobre 3 aspectos muy concretos del comercio mundial. El audiovisual, en el que la resistencia europea sigue siendo fuerte y no hay acuerdo. En el agrícola, en el que los países africanos no están dispuestos a la colonización del producto agrícola norteamericano ni del occidente. Y en el farmacéutico, hay países que no están dispuestos a pagar por el precio que piden los grandes laboratorios por los productos que fabrican. Y estos 3 frentes, el audiovisual, el agrícola y el farmacéutico, han hecho encallar a la ronda de Doha. Como quiera que la ronda de Doha no daba ningún resultado, puesto que esos acuerdos ya era imposible llegar a ellos, Estados Unidos ha decidido empezar a lo que antes me refería, que era una ronda de negociación bilateral con Europa y con la Unión Europea para quitar estos aranceles, y sobre todo los aranceles en el campo audiovisual. Pero hay una gran resistencia. Los francófonos se oponen radicalmente a esta liberalización. Los francófonos son los inventores, en el ámbito de la UNESCO, de la excepción cultural. Es decir, vale, podemos intercambiar sandías, vale, podemos intercambiar coches, vale, podemos intercambiar ropa, pero lo que no vamos a intercambiar sin arancel va a ser el producto audiovisual, porque eso atenta contra mi cultura y sobremanera contra mi idioma. Canadá, Bélgica y Francia forman este frente al que se ha unido al completo la Unión Europea. La Unión Europea es partidaria de la excepción cultural, y la excepción cultural no significa otra cosa que el audiovisual no tiene que ver con las sandías. Es un producto muy diferente que afecta a la vida de los pueblos. Y por tanto esto es una discusión que está en todo su apogeo, porque los norteamericanos siguen en sus 13, ¿no? Luego, esta diversidad cultural que se ha producido, la diversidad de medios, la diversidad también de canales en los que la cultura llega a nosotros,
no se ha traducido en un pluralismo. Es decir, parece mentira que a partir de la desregulación que se produce en el mercado audiovisual norteamericano, que era uno de los mercados más regulados que había en el mundo, a partir de esa desregulación, que ya ha llegado a toda Europa. Sabéis que los monopolios de radio y televisión están en franco retroceso, que la pluralidad de canales de televisión ya está implantada en todo el occidente democrático, pues esta pluralidad no ha dado como resultado el pluralismo de los mensajes, ni el pluralismo siquiera de las culturas. Toda la proliferación que existe de canales, más salas de cine, más empresas exhibidoras, más canales de televisión, más editoriales de libros, más discográficas, más canales de comercialización, más abaratamiento del producto, todo esto no ha dado como resultado la pluralidad. Si hacéis un poco de memoria, estáis recibiendo por canales diferentes productos que ya recibíais. No hay más música folk en los canales de radio, y hay más canales de radio. Es decir, si tenemos dos bueno, pues bueno, la música folk tiene muy poco seguimiento, no lo vamos a poner. Bueno, pues ahora hay 100.000, la música folk sigue ahí en sus sitios. No tenemos canales nacionales de lenguas vernáculas en España, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos canales de televisión, pero no sintonizamos en nuestra casa canales de lenguas vernáculas, que existen en España también. Y lo mismo los libros. Hay un montón de editoriales, hay un montón de novedades, pero hay manifestaciones, por ejemplo la poesía, por ejemplo los libros de filosofía, que siguen sin ser masivos, ni abaratados, ni tienen un objetivo de llegar a esto. Por tanto, el pluralismo a lo que podría llevar la diversidad cultural y el aumento de las fuentes para abastecernos de cultura, pues no ha dado como resultado nada más que haya muchas fuentes, pero no deja paso a más conocimiento. He puesto ese ejemplo de cine nigeriano porque siempre me refiero a él por eso, porque sí, tenemos 25 canales de televisión en España, pero vemos las mismas películas en los 25 canales de televisión, o vemos películas norteamericanas o vemos películas de la Unión Europea. El cine ruso para nosotros es desconocido. El cine nigeriano no os lo voy a contar. Si se hiciera, pero es que ya ni siquiera dentro de la Unión Europea, el cine polaco no llega a nuestras pantallas. Por tanto, aunque hay mucha fuente para aprovisionarnos de este conocimiento, no se consigue que esas fuentes abran la pluralidad. Y luego hay un problema con los derechos humanos. Los derechos humanos son una creación del occidente democrático. Los derechos humanos son una creación de Europa y de Norteamérica. Y estos derechos humanos tienen mal encaje en algunas sociedades. Es curioso que este tronco de derechos humanos que nosotros defendemos con vehemencia no pueda ser exportado a algunas civilizaciones. Nosotros entendemos rápidamente lo que es la libertad de expresión. Hay que defender la libertad de expresión, está en nuestro ordenamiento constitucional, nos servimos de ella a diario. Hay civilizaciones en que esto de la libertad de expresión, sobre todo por cuestiones políticas, no se conoce. Pero si bajo ya al tema de la igualdad entre sexos, hay civilizaciones completas que desconocen este derecho elemental, que hombres y mujeres son iguales. Bueno, pues este choque en torno a la diversidad cultural y los derechos humanos es otro gran problema del mundo de la cultura, porque podemos permitir que sociedades enteras desconozcan los derechos humanos por motivos culturales. No forma parte de nuestra cultura, por tanto no me impongas tu cultura. Esto es un debate que para Occidente es complejo, porque tenemos una idea muy clara. Desde las democracias occidentales, los derechos humanos son positivos, hacen más feliz al hombre. Pero hay civilizaciones que creen que no. Y el audiovisual y las industrias culturales hacen lo posible porque esta visión occidental se implante en todo el mundo, con grandes resistencias,
como decía antes. Hay países que no están dispuestos, de ninguna de las maneras, a que les colonicemos culturalmente. Y a raíz de todo este conglomerado de conflictos, de enfrentamientos y de choques, la UNESCO tuvo que hacer una declaración, los países reunidos en la UNESCO tuvieron que hacer una declaración en torno al año 2001 para mediar en este combate que se estaba produciendo entre los anglosajones que querían acabar con las barreras aduaneras para los productos audiovisuales y los proteccionistas que enarbolaban la bandera de la diversidad cultural. Entonces, la UNESCO lo que quiere es que se reconozca que las sociedades actuales están cada vez más diversificadas, y bien es cierto también que cada vez están más interconectadas, ¿no? Y para que el conflicto no forme parte de la base del roce entre culturas, pues la UNESCO es partidaria de que se respete la diversidad cultural. Es decir, que por todos los medios los países hagan lo posible porque se implementen políticas de convivencia y políticas de respeto. Imaginaos que nosotros tuviéramos vetados en los medios de comunicación de España, se produce en algunos países, por lo tanto este ejemplo que pongo lo pongo como referencia española, no pasa aquí pero está pasando en otros países, que estuvieran vetada la presencia de minorías étnicas en el ámbito de la cultura, tanto en la televisión y en los medios de comunicación, en los medios audiovisuales, que los gitanos no pudieran tener acceso a estos medios, o que los catalanes no pudieran tener acceso a estos medios, o que solamente en los medios se tuviera que hablar el idioma nacional. Bueno, pues la UNESCO dice que hay que favorecer estas políticas de inclusión porque, primero, permiten que culturas minoritarias sigan vivas y, segundo, impiden choques violentos entre culturas. Como quiera que la libertad de expresión y el multiculturalismo y el choque entre las religiones forma parte de estas jornadas de filosofía, yo lo traigo aquí porque la UNESCO ya se ha preocupado de lo que está pasando. Y allí donde hay un choque económico, como decía al principio, hay también un choque en los que está en juego la armonía entre las culturas. Y no, en tanto y cuanto son problemas culturales en los que se relaciona el primer mundo con el tercer mundo, hay ese choque importante de carácter económico también entre los anglosajones y la Unión Europea, ¿no? En la base de todo el papel que cumple la UNESCO y sus recomendaciones, que no son obligatorias, por tanto no hay nadie que las garantice de que se van a cumplir o implantar. En la base de todo eso está la creencia de que cuanto más raíces culturales, cuanto más fuentes culturales estén a nuestro alcance, cuanto más culturas existan, más rica es la vida de las sociedades y más felices podrán ser los hombres. Y como quiera que el choque existe, lo único que pide la UNESCO es que se establezca desde unas bases de paz y de convivencia. Y para que eso se produzca, dice la UNESCO, no se puede entender la cultura solo, como se entiende en este conflicto que estaba planteando entre norteamericanos y europeos, no debe entenderse la cultura solo como una mercancía, por tanto no se debe mercantilizar, por tanto se debe respetar como un elemento que crea hombres y mujeres mejores, ¿no? Yo tengo poco más que añadir. Este es el panorama en el que se desenvuelve actualmente el mundo. Decíamos al principio, es que se están produciendo choques de civilizaciones, choques de culturas, es que los norteamericanos están colonizando, es que el modelo norteamericano es fácilmente exportable. Pues este es el panorama mundial del problema. Y en sus dos vertientes, resumiendo, en la económica, que enfrenta a Estados Unidos con la Unión Europea, y en la cultural que enfrenta a Estados Unidos y el Occidente democrático con otras civilizaciones fuertes y fuertemente implantadas. Yo por mi parte nada más, agradeceros vuestra atención y si hubiese alguna pregunta, pues no me importaría contestarla si estuviera en mi conocimiento. Fernando. Sí, a mí me gustaría saber un poco la idea que nos puedes dar de la evolución que puede tener, una visualización de la evolución, ¿no?
perspectiva, ¿no? Porque no se tienen datos, no sé si se tendrán datos, pero ¿cuál puede ser la evolución en un futuro de todo esto? Bien, hay dos grandes tendencias, no en este mundo del audiovisual, la colonización y el choque de culturas, sino simplemente también en el mundo de qué va a pasar con la economía de libre mercado y qué va a pasar con la democracia representativa. Y hay dos grandes corrientes, es decir, una corriente que cree que todo será más localista, es decir, el mundo de la cultura será cada vez más fuertemente localista, algo que tiene grandes dificultades, puesto que los medios de difusión masivos saltan barreras. Aquello que era un campo cerrado, el país, donde solamente podía haber una televisión nacional que se retransmitía por onda herciana, ha volado por los aires. La legislación española sobre televisión puede ser desconocida completamente. Es decir, en el estado de Wyoming se puede hacer una televisión solo para España y que la vean los españoles sin que el Estado español pueda decir nada ni legislar sobre esa televisión. Eso antes no sucedía. Y sin embargo, se han abaratado tantos los costes de producción del audiovisual que todos nosotros podemos ser periodistas, podemos tener una televisión, una radio, y por tanto cualquier pueblo puede tener una emisora, puede tener una página web, puede tener en Internet una expresión de su cultura. Se están dando estos dos fenómenos. Bien, es cierto que, a mi modesto entender, la masificación, la potencia, va ganando terreno, pero existen fortísimas resistencias en muchas sociedades a esta aculturación, ¿no? Yo quería saber, y de entrada nosotros tenemos la impresión de cuando dices la UNESCO o la ONU o cuando se quería crear este Tribunal Penal Internacional, ¿qué vinculación real tiene? O sea, simplemente nos hace una serie de ideas regulativas por el marco donde se pueden guiar este multiculturalismo, o tienen un amarre verdaderamente práctico que pueden hacer algo. Bien, esto es como el que predica, es decir, cada día gana un adepto. Por tanto, la UNESCO, la ONU, las organizaciones internacionales, lo que hacen es crear marcos de referencia. Marcos de referencia que dan fruto. Si recordáis, la legislación sobre el mundo del trabajo es muy reciente, tiene que ver con el siglo XX. Y es la Organización Mundial del Trabajo y la Sociedad de Naciones, que se crea después de la después de la Primera Guerra Mundial, la que inicia el crecimiento exponencial de la legislación sobre el mundo del trabajo. Y muchos países se acogen a esa legislación, ¿vale? Pero las violaciones sobre se el violan. mercado laboral, por ejemplo, Sí, bien. como tantas resoluciones que hay en otros temas. Sí, si nadie lo discute. Pero ese marco conceptual y ese avance mejora posiciones. Claro, ninguna organización que no es coactiva, que es consensuada, ninguna de estas organizaciones va a imponer ninguna legislación ni ninguna decisión, pero impone algo. El Tribunal de Justicia de La Haya lleva a genocidas de conflictos ante él. O sea, ¿a todos los genocidas? No, a todos no, pero a estos sí. Por tanto, entre que no haya ninguno y estén estos, ya hemos dado un paso adelante. La UNESCO hace recomendaciones y cada vez es más escuchada. Bien, es cierto que hay dos grandes posiciones, como en casi todas las organizaciones internacionales. La de los países pequeños, que la escuchan y hacen lo que dice, y los países grandes que desconocen completamente todo esto de lo que estoy hablando, ¿no? Pero este es el mundo. Y yo creo que es mejor que haya una organización como la UNESCO que haga una declaración y que ponga una alternativa a lo que es un campo de agramante, el libre comercio y su indiscutible poderío económico. Entonces, ¿tenemos tiempo? Sí. Bueno, pues a ver si soy capaz de hacer una pregunta. Sí. Yo he entendido que dentro de lo que podríamos decir la buena voluntad, yo creo que has tratado de transmitirnos cuando hablabas del diálogo de las culturas, ¿no? Que las culturas tendrían que dialogar y no ser mercantilistas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre?